Ok. El diván del búho. Análisis y reflexión sobre el ser humano y su mundo. Con Enrique Rendón e invitados. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la hora que nos vayan a ver. Estamos transmitiendo desde la área metropolitana de la Ciudad de México en una emisión más del Diván del Búho. Muchas gracias a la gente que se está conectando ya en Facebook Live, Abraham Guerrero, Bren Frank, Yoshimari y bueno, muchos más que van a estar aquí entrando. Estamos en Facebook Live, también estamos haciendo una transmisión por Periscope. En Twitter nos podrán ver con @el diván del búho en la cuenta de Twitter, y posteriormente también este programa lo podrán ver en la liga de YouTube. Bueno, queridas amigas y amigos, seguimos en nuestra serie de programas para pensar la pandemia. Siempre pensar, siempre elaborar, tratar de entender un poco lo que nos está pasando, pues es importante, sobre todo en estos tiempos en donde yo veía algunos artículos ahora en algunos periódicos electrónicos en donde hablan ya del problema social sobre depresiones, trastornos de ansiedad y muchos elementos que están siendo ahorita una emergencia en toda esta situación. Y bueno, hemos abordado el programa desde lo psicoanalítico, desde otras perspectivas, pero ahora toca verlo desde la parte social. Desde la parte social, nuestra parte que nos lleva a la interrelación, a la parte que nos lleva a ver que somos grupos de personas que estamos inmersos en una cultura y pues tenemos que analizarlo también desde esa parte. Para esto, bueno, tengo a especialistas en estos temas. Tenemos, voy a presentar a mi amiga Brenda Franco. Bienvenida, Brenda, tú eres licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Te dedicas mucho a cuestiones también de género, equidad de género, feminismo. Y si le quisieras decir al público, hacer una pequeña presentación de tu persona que consideres importante. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, bueno, yo soy socióloga de profesión y últimamente, bueno, ya en los últimos 15 años he trabajado como docente a nivel básico en el área de secundaria. Y bueno, hemos incorporado algunos temas como es el trabajo de género dentro de la educación. Y me interesa bastante, bueno, pues poder platicar y dialogar contigo sobre estos temas que están aquejando hoy en día a la sociedad con esta situación que estamos viviendo. Ok, Verena, pues bienvenida, te agradezco mucho tu presencia. Tenemos un rato de no hacer un programa juntos, pero qué bueno que estás de regreso aquí en el Diván del Búho. Sí, y bueno, por aquí estamos. Presentarles a un querido amigo, Indalecio Fernández Santoveña, psicólogo, psicoterapeuta en muchas especialidades. Nos acompañaste en el programa pasado y en este también quisiste sumarte para pensar la pandemia desde lo social, lo cual me da muchísimo gusto porque creo que tu opinión y tus aportaciones son también muy importantes para esto. Pues bienvenido, Indalecio, si quisieras comentar algo acerca de tu preparación. Bueno, primero que nada, buenas noches y mucho gusto, Brenda. Me da gusto saber que somos colegas en cuanto a la formación. Yo también soy egresado de la UAM. Me queda muy claro de hace muchos años
no se ve la legua que aquí el veterano de la guerra soy yo. Y mi formación de origen fue psicología social, precisamente. Entonces es un tema que me atrae porque me conecta con las raíces de mi formación. Si bien es cierto, me dediqué a la educación y a la clínica, pues ahí está la parte de la formación social que, por supuesto, dejó una linda impronta en mí en la UAM, ¿no? Es muy interesante pensar desde ese aspecto social. Ok, Indalecio, pues bienvenido. Entonces, fíjense cómo, bueno, la sociología, la psicología social y, bueno, tantos saberes, la filosofía, incluso hay una filosofía social, nos pueden ayudar a tratar de, sobre todo, contextualizar esta situación que ya es de todos sabida que estamos nosotros viviendo, que nos ha afectado en todas las cuestiones de los trabajos, las empresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí hay un elemento que a mí me ha estado también llamando la atención, preocupando, que es cómo podemos hacer un análisis sobre cómo estábamos. Voy a iniciar con esta pregunta y vamos, si quieren van dando ustedes su argumentación. ¿Cómo estábamos como sociedad antes de esta situación de pandemia? ¿Cómo estamos ahorita, en este momento? ¿Y cómo creen? Y es como una cuestión de fantasear un poco. ¿Qué se vendrá? ¿Qué se viene en lo social? Por ahí hay un eco. ¿Cómo estábamos como sociedad antes de? A ver, nada más un momentito. Ya está. Ya está, ok, ya, perfecto. Y sobre todo, como para dónde vamos en lo social. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Brenda. Sí, gracias. ¿Cómo estamos ahorita? Pues habíamos platicado cuando tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo para el programa justamente en esta situación. Y bueno, sería importante pues mencionar justamente que la situación social, desde mi perspectiva, ¿no? Con este ritmo de vida, con esta situación de lo inmediato, con esta situación de tener a la mano, ¿no? A un clic, todo lo que nosotros buscamos, todo lo que nosotros queremos, pues a lo mejor nos habría puesto en una impronta de satisfacción inmediata, ¿no? Y de alejarnos un poco de la realidad de esta situación que viene a cambiar todo con esta pandemia, ¿no? En este momento, porque pues hacemos una pausa literalmente en este ritmo de vida que nosotros estamos acostumbrados a llevar, ¿no? Y esto ha modificado muchas situaciones o pone en evidencia muchas situaciones que pues confrontan, ¿no? Lo que estábamos viviendo. Por ejemplo, hace unos días hablábamos de que sí es cierto, sí es verdad esta situación de que la pandemia saca lo mejor de las personas, cuando estamos viendo que también en muchos momentos ha sacado lo peor de las personas, porque esto depende del momento. Esto depende del contexto de la persona y de la persona misma, ¿cierto? Es decir, de lo preparado o de lo dispuesto que estás en estos momentos que estamos viviendo a pues hacer frente a las situaciones con las herramientas que tienes como persona individual. Y nos hace ver, pues pienso ahora también, otra situación que es mirar al otro, ¿no? Hoy que tenemos el tiempo realmente de estar en un espacio pues, de confinamiento en tu propia casa, donde empiezas a ver que tienes a tu lado a otras personas que aunque estabas viviendo con ellas, quizás no estabas conviviendo del todo con ellas, ¿no? Y cómo las relaciones pues se están modificando también o te están permitiendo ver que necesitas pues hablar, necesitas estar, necesitas tomarte el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo pues las está enfrentando, ¿no? Porque hay figuras de autoridad diferentes, diversas en las casas. Tenemos a lo mejor a un papá que nunca está y que ahora está en confinamiento trabajando desde casa, en compañía de una mamá que puede ser que haya sido siempre la autoridad en casa, ¿no? Y ahora frente a este señor que regresa a casa, pues cómo se están dando las relaciones, cómo se están dando las relaciones con los hijos, cómo se están dando las relaciones entre vecinos, por ejemplo, cómo te estás relacionando contigo mismo, ¿no? Porque ahora tienes el tiempo a lo mejor de leer, ahora tienes el tiempo a lo mejor de ver la tele, de escuchar el radio, de hacer otras cosas, que hasta hace unos meses
probablemente pues no tenías, no sé, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una situación de cambio, pero que también pues no todos, esta frase que si estamos en el mismo barco, pues estamos en la misma situación, pero de formas distintas, ¿no? Con herramientas distintas también. Uh-huh. Así es, no estamos, parece que en el mismo barco en situaciones de igualdad. Me acordaste ahorita del Titanic, cómo estaba dividido por clases sociales, o sea, Claro. era el mismo barco, Sí. pero unos eran los que iban en los camarotes de lujo y otros eran los que estaban hacinados. Y es un poco igual lo que estamos aquí nosotros viviendo. Y tienes razón, Brenda, esta situación ha puesto en evidencia algo que ya estaba: la injusticia social, la desigualdad, el gandallismo. Yo platicaba en la mañana con mi amigo Adrián, que no se pudo incorporar ahora, pero platicábamos un poco cómo no es que la gente esté sacando o se esté volviendo peor, ya lo era. O sea, es como cuando tienes un avispero que está tranquilito, pero dale un trancazo al avispero y se va a poner duro el asunto, pero las avispas ya están. Uh-huh. Claro. La violencia ya está. A mí me ha tocado ver en la cola del banco, con la sana distancia, el gandallismo, las mentadas de mamá, la agresividad como tal, que surge en este momento porque, si lo vemos desde la neurociencia, pues el sistema reptílico, la parte que se encarga de la sobrevivencia, está activado, y la parte más racional, neocortical, pues de repente se ve invalidada. Indalecio, por favor, una introducción al tema. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, y ahorita que mencionabas esto, me queda claro que pocas veces estamos tan en contacto con la fragilidad de la vida y de la existencia, ¿no? Pues, cuando esto empezó, todos veíamos las noticias de un virus raro que había en China, pero nunca se nos ocurrió pensar que algún día podríamos estar viviendo y padeciéndolo, ¿no? Y efectivamente, yo ahorita que los oí hablar del Titanic, yo pensaba, bueno, es que estamos en la misma tempestad, pero en barcos diferentes, ¿no? Habemos quienes tenemos la fortuna de estar confinados, y digo tenemos la fortuna de estar confinados porque podemos estar confinados, tenemos acceso a un montón de recursos, a un montón de situaciones. Y bueno, pienso también en la gente, como tú decías, en los camarotes súper lujosos del Titanic. Bueno, pues imagínate la gente que es pudiente, que puede estar en su casa con su alberca, disfrutando, no, pues son unas vacaciones pagadas fantásticas. Pero también tengo un par de vecinos que si no salen a trabajar no comen. Entonces, esa es una realidad muy cotidiana. Y efectivamente, cuando se saca lo mejor, yo también creo que saca lo peor, ¿no? Hemos vivido episodios que si los vemos desde esta parte reptiliana de la neurociencia, pues sí entendemos que se agreda a los médicos, a las enfermeras, porque tienen miedo al contagio y estas cosas, pero también hemos encontrado situaciones maravillosas de solidaridad, de desprendimiento. Entonces, pero creo que también como sociedad nos está enseñando que tenemos un grave conflicto, y ese conflicto es, pareciera ser que nada más estamos viendo por el bien personal, se nos está olvidando algo que dice, es que de aquí salimos todos juntos. Y desafortunadamente yo veo que hay sectores que están en la lógica de, mientras a mí no me pase nada, que el mundo arda. Yo creo que este es el momento de retomar la idea básica de que somos una comunidad y que si nos unimos unos, nos vamos a unir todos. Y que si salimos todos, salimos todos. Y no se trata de que a mí no me pasó y a mí no me va a pasar nunca. A mí me hace pensar cuando se decretó y se encontró el virus de la inmunodeficiencia humana, pues al principio todo el mundo nos sentíamos muy protegidos porque eso nada más le pasaba a los homosexuales, a los drogadictos, y como nosotros no lo éramos, pues no hay bronca, ¿no? Y cuando empezó la diseminación hacia los grupos heterosexuales, créeme que más de uno sí sintió pasos en la azotea y dejó de actuar desde esa perspectiva, ¿no? Yo es lo que estoy viendo otra vez. Como que hay grupos que dicen, a mí esto no me va a afectar, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ya los que estamos en el grupo de riesgo, ya me balconé en la edad, a los que estamos en el grupo de riesgo, híjole, sí es como que, oigan, no están nomás ustedes, también existimos nosotros, y esto sí nos está acabando, ¿no?
Ujú. Yo creo que eso hay que retomarlo. Hemos caído en un individualismo que nos está conduciendo al desastre en este momento. Sí, y cómo entender estas situaciones. Eh, Me acordaste de esta película que se llamó Solo con tu pareja. Ándale. Ustedes la vieron, ¿no? Un cuate que se dio un Sí. megasusto, piensa que tiene VIH porque de repente vivimos como en una negación, una fantasía colectiva de, es que esto a mí no me va a pasar, a mí no me va a dar COVID-19, ya centrándolos en esto. ¿Y quién te dice que no? ¿Por qué no te puede dar? Uh-huh. Incluso confinados, te puede llegar a dar por algún descuido que uno tenga. Hoy también veía y escuché un audio en la semana en el WhatsApp de esta convocatoria que hay en Ecatepec y no me acuerdo en otro lado, de hacer este Fest COVID-19, es un reventón donde vamos a contagiarnos todos para llegar a la inmunidad de rebaño. O sea, manejar una serie de conceptos muy confusos y no me voy a poner a aclarar lo que es la inmunidad del rebaño, sino lo que me gustaría preguntarles a ustedes es, ¿por qué se dan estos fenómenos sociales? ¿Qué pasa que de repente una comunidad dice vamos a infectarnos todos o vamos a hacer tal cosa que pareciera ser que obedece más a la pulsión destructiva de la que hablaba Freud que a la pulsión de vida? ¿Por qué se agrede al personal sanitario, médicos, enfermeras? Hay una parte de miedo, como tú dices, Indalecio, de donde se activa, no me quiero contagiar, pero yo creo que hay una parte, si lo veo más desde el psicoanálisis, ¿por qué se agrega al personal sanitario? Por envidia inconsciente. Porque tú tienes, o en la fantasía, es que el médico, la enfermera, tiene ese poder y que es inmune al virus porque puede tratarlo, porque puede lidiar con él. Y el mecanismo de la envidia, como lo explica Melanie Klein, es si yo no tengo algo que me gustaría tener, entonces lo destruyo. Pero bueno, eso es la parte psicoanalítica. Brenda, ¿tú cómo podrías explicar estos fenómenos sociales tan raros que estamos viendo en este momento acerca de la epidemia? Sí, bueno, probablemente solo sea una aproximación, pero voy a volver al punto que mencionó Indalecio con esta situación de colectividad. Yo considero que efectivamente a lo largo del tiempo ha habido una fragmentación, ¿no? Y la situación de comunidad, todo esto que hace que las personas tengamos en común y podamos unir esfuerzos, ¿no? Para llegar al bien común, es decir, al bienestar de todos, pues es lo que se ha visto fragmentar, ¿no? Últimamente, lo hablábamos el día de ayer por teléfono, hablábamos de que pues hay un individualismo cañón, ¿no? O sea, las personas se preocupan por el yo y nada más por el yo. Y entonces también dentro del manejo que yo tengo de la propia situación, pues hay muchas cosas que yo carezco de información verídica, carezco de información, carezco de los medios para confrontar, para corroborar, para descartar, y es muy fácil dejarme llevar, ¿no? Por las situaciones, por lo que me dicen, por las falsas noticias o por lo que a mí en el momento me interesa. A mí me interesa salir, a mí me interesa estar bien, y entonces pues yo manejo las situaciones igual, desde esta propia individualidad, y me voy a encontrar con alguno que otro que esté igual que yo y bueno, pues me siga, ¿no? Y entonces ya encontré fuerza, lo que no tengo solo lo encontré a partir de esto, pero no para el bienestar de todos, sino para el bienestar de unos cuantos, de nosotros que necesitamos esa inmediatez que he dejado de sentir, que he dejado de tener porque ahora estoy pues encerrado, porque ahora no tengo las cosas como yo estoy acostumbrada a tener, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues manejo las cosas con una falta, o sea, no tengo el manejo. Tú sabes que hoy en día hablamos de que pues las generaciones, los más jóvenes, incluso los niños, lo hemos visto, tienen poca tolerancia y poco manejo de la frustración. Yo lo quiero todo de manera inmediata, ¿no? Y entonces, ¿cómo me voy a esperar 50 o 60 días a tener la posibilidad de estar bien? Yo prefiero estar bien 1 o 2 días, 5 días, 10 días, porque pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar. No tengo la seguridad de que voy a estar bien, pero prefiero estar bien estos días que esperar a terminar dentro de mi casa, en la seguridad de un espacio, mi propio bienestar. Y no solo el mío, sino vuelvo a lo mismo, a pensar en los demás, ¿no? O sea, me estoy preocupando única y exclusivamente por lo que yo necesito, por lo que yo quiero de manera inmediata. Y pues sí, estoy siendo una persona
pues egoísta y estoy siendo una persona que no está pensando en la colectividad como tal, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón en esto que comentas, Brenda. Yo andaba pensando cómo, qué tanto los sujetos, ahora que componemos esta sociedad, o una parte de la sociedad mexicana, es un sujeto neoliberal, permítame el término. ¿Y por qué meto el término del neoliberalismo? ¿Qué ha metido este modelo ideológico y económico? La competitividad. ¿Qué le enseñan los padres a sus hijos? Tú tienes que ser el primero de la clase, mijo. Tú tienes que ser un emprendedor, y ahora todo es formándose a las personas en un nivel de competitividad feroz, que impide la colectividad propiamente. Y este momento lo que precisa y requiere de nosotros no es individualismo, no es ese tipo de situaciones, pero esta educación neoliberal que ha formado un sujeto neoliberal, valga la redundancia, nos está impidiendo hacer ese tipo de cuestiones que implican una conciencia social que parece que a veces se diluye. ¿Tú qué piensas, estimado Indalecio? Mira, aquí me hacen ruido muchas cosas. La primera, evidentemente, recuerdo a Freud y el psicoanálisis de las masas y el análisis del yo, cómo en este anonimato se pierde la responsabilidad individual y entonces, pues, ¿quién es responsable de esto? Absolutamente nadie. Coincido totalmente, las nuevas generaciones, por desgracia, en su gran mayoría se han vuelto acríticas, se han vuelto totalmente, como bien señala Brenda, de satisfacciones inmediatas, efectivamente sin una tolerancia a la frustración, y a eso sumémosles con un análisis crítico nulo, o sea, ellos se comen lo primero que les digan y si les conviene y si cuadra con su forma de ver, mejor. No hay una crítica, no hay un juicio, no hay una evaluación, no hay nada. Alguien dice, por ejemplo, y este rumor que yo cuando lo oí pensé que estaban bromeando y después resultó que era cierto, que lo estaban creyendo de que les traían el líquido de las rodillas a las personas para venderlo. Yo dije, no, no puede ser cierto. A ver, ¿cómo, Pero, cómo? pero sí lo pensaba, ¿no? En serio, muchos, de Catepec concretamente, algunos de los que irrumpieron en el hospital hace 15 días, decían que les estaban sacando el líquido a los pacientes de las rodillas porque estaban vendiendo ese líquido para quién sabe qué fines maquiavélicos, ¿no? Entonces, les juro que yo pensé que era broma hasta que mi hijo, que es médico, me dijo, no, papá, es en serio. La gente está creyendo que le sacamos el líquido de las rodillas a las personas. Dije, wow, hemos llegado al grado de la imbecilidad máxima, ¿no? Eso es, vaya, tú dices, siembra un rumor y si prende, prende. Y nadie se pregunta si, oye, a ver, ¿qué sustento tiene esto? ¿Qué lógica tiene esto, no? Es, y sí tienen razón en esta idea de la creación del sujeto neoliberal, de la creación del primero yo, luego yo, al último yo, y hay espacio yo también. Pero olvidar que somos una colectividad, que somos una sociedad en la cual nos debemos de ayudar los unos a los otros. Pero es muy marcada esta parte, es decir, es la subsistencia mía a costa de lo que sea. Y yo insisto en ese sentido, debemos de recuperar la colectividad, debemos de recuperar el apoyo. Afortunadamente no se ha perdido del todo, lo digo porque aquí en donde yo vivo, de alguna manera nos hemos organizado y algunos vecinos nos están apoyando a los que no podemos salir y cosas por el estilo. Pero no es lo común, que tendría que ser lo común, no lo es. Sí es cierto ese punto de la educación neoliberal, ¿eh? Sí, 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 yo pensaba que va un poco por ahí. Brenda, ¿querías también comentar? Sí, bueno, y aunado también a una situación de falta de responsabilidad, ¿no? De una ética personal, porque cuando salió la noticia, por ejemplo, de esto que irrumpieron en el hospital, ¿no? Y las personas comentaron, bueno, tantísimas cosas, yo decía, qué fácil termina siendo siempre delegar la responsabilidad de nuestros actos en los demás, ¿no? O sea, yo llevo a mi familiar con un padecimiento porque, pues, si no está enfermo, como para qué lo vas a llevar al hospital, ¿estás de acuerdo? Como ¿cuál es la necesidad? Es que venía bien, bueno, y si estaba bien, ¿por qué está en el hospital? ¿Por qué la necesidad de buscar atención médica, ¿no? Y aquí la hicieron y le deshicieron cuando la responsabilidad, pues, es de uno, ¿no? O sea, estar en casa, cuidarte, seguir las recomendaciones y
En todo caso, si tú tienes algún tipo de malestar, pues hay formas de ir viendo, ir midiendo y atenuando las situaciones para que no llegues hasta el hospital, porque es un espacio, sí, siendo conscientes, pues de mayor riesgo, ¿no? De que si no estás del todo enfermo, si no estás enfermo, pues pudieras terminar mal. Entonces, lo mejor es, pues, cuidarte. Sin embargo, bueno, andamos afuera, hay situaciones por ahí de yo no lo creo porque a mí no me pasa, porque yo soy todopoderoso, ¿no? Y no me va a pasar. Y cuando me pasa, pues entonces no es mi responsabilidad, sino hay algo allá, hay alguien ahí en el hospital que nos va a matar. No el virus, ¿no? No la enfermedad, no mi falta de cuidado, sino alguien más, ¿no? Que tiene una mente maquiavélica que nos está haciendo daño. Ayer veía una noticia, una noticia que un señor en Hidalgo, me parece, se escapó del hospital, literal, estaba en el área de COVID y pues se escapó por una ventana del hospital y sus familiares lo estaban esperando en la camioneta, ¿no? Y entonces, no, ahí nos matan, ahí nos están matando. Y yo digo, bueno, sí, y el riesgo, el señor ya está expuesto y entonces no importa que tú seas una persona que ahora puede llevar el virus a otras personas y que eso no es lo importante es lo que pasa en el hospital, ¿no? Que nos están matando, que nos están haciendo miles de cosas, ¿no? Entonces es una falta de responsabilidad, es una falta de responsabilidad, de mi responsabilidad que, bueno, terminamos, ¿no? De delegarla en los demás, que no soy capaz ni siquiera de asumir eso, ¿no? No tengo cómo asumir esa situación de responsabilidad de mis propios actos, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Esa es la pregunta. O sea, la gente no guarda, digamos, las medidas sanitarias, la ves yéndose a la viga a comprar el día 10 de mayo aumentó la movilidad. 30, ¿no? Y así, y ahora se anuncia que bueno, hasta junio empieza ya, digamos, el desconfinamiento medido. Pues que pareciera que le dijeron a la gente, ya se acabó la epidemia, como si el 1 de junio no hubiera virus. O sea, ¿cómo explica uno esas situaciones? ¿Cómo ves, Indalecio? Bueno, es de locos, ¿no? Me queda muy claro, y ahora que mencionaba Brenda esto, yo pensaba, ¿cuántos de esos que irrumpieron en el hospital estuvieron en el reventón de 3 o 4 días antes que se organizó, ¿no? Vaya, no puedo darte una razón. Yo creo que aquí hay, sí, efectivamente, una falta de responsabilidad. Me acordé de un señor que se escapó del hospital para comprar cervezas, o del youtuber que está teniendo el diagnóstico de COVID, se salió a comprar pita, y bueno, podríamos hacer una lista larguísima. Insisto, yo creo que aquí hay una idea de, mientras yo esté bien, que el mundo se pudra. Y la idea del hospital también me hace pensar en una fantasía inconsciente, ¿no? Que es, en el hospital te van a curar, y si no te curan es que te mataron, no es que fue un proceso lógico. Porque, obviamente, cualquiera que conozcamos cómo funciona un hospital, sabemos que el mejor lugar para tener infecciones, hasta de gripa, es un hospital. Por eso los médicos tratan de sacarte lo más pronto posible, porque los contagios están a la orden del día en el hospital. Y con el COVID, no, hombre, pues está peor. Pero la gente llega al hospital pensando que mágicamente el médico le va a hacer, no sé, unos pases mágicos, algo por el estilo, y se lo va a quitar, porque para eso es médico, ¿no? O inclusive aquellos que yo alcancé a ver en las redes sociales, que decían, yo soy joven, a mí me toca un respirador, así que no hay bronca, si me da COVID no pasa nada. Yo decía, este señor no sabe lo que es estar conectado a un respirador, ¿no? Entonces, esta fantasía de que somos inmunes, y más en los jóvenes, ¿no? Que sienten que ellos, no les va a pasar nada, esto es una cosa de viejitos, esto es una cosa que solo le pasa, pues, a otros, ¿no? A nosotros no. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también creo que aquí hay un muy mal manejo de la información. Es decir, hay un manejo muy tendencioso de la información en el cual no se nos está diciendo las cosas como son, y tampoco se está manejando el aspecto, vamos a decir, voy a decir real. Me refiero a esto. Uno ve las noticias y hay algunos medios que parece que se quejan de que no haya suficientes muertos. Como que tendría que haber más muertos para que esto sea una verdadera tragedia, ¿no?
y empieza a subir el número de muertos, entonces no hacen nada. Y yo veo, tengo la fortuna de poder ver, y en otros países está la situación terrible, los hospitales no están saturados, están colapsados. Se están defendiendo con las uñas, pero se están defendiendo. No, de eso no sirve, ¿no? Como que tiene que haber más muertos. Ese manejo de la información más la irresponsabilidad de los otros, caray, creo que nos estamos metiendo en una camisa que quién sabe si nos la podamos sacar de encima, ¿no? Esa sería mi opinión. Híjole, estás haciendo un chorro de cosas. Déjame retomar algunas y antes darle la bienvenida a mi amiga Isela Segovia. Qué bueno que te pudiste conectar. A ver si Hola, nos escuchas. ¿qué tal? Isela. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches, bueno, Isela. ¿Cómo están? Pues aquí estamos ya entrados en el tema. Nos estabas ahorita siguiendo por Facebook, pero qué bueno que ya nos pudiste entrar para acá. Y pensando todo esto, Isela, de estos fenómenos que ahorita que tocas, Indalecio, lo de los medios de comunicación, claramente se ve un gran enojo de empresas, concretamente como TV Azteca, no tengo resquemor en decirlo, y grupos empresariales que, como están viendo movidos sus intereses económicos, están en una campaña de desprestigio. Y lo que nos hace ver, y algo que también estaba, una polarización espantosa, ¿no? Mientras el gobierno de Portugal, la oposición política dice, hagamos una tregua y jalemos todos juntos, aquí veamos por dónde le pegamos al gobierno o a donde sea, independientemente de que estén haciéndolo bien o no. Yo personalmente pienso que va bien, que lo están haciendo bien. Personalmente, hasta ahorita, después no sabremos, porque no es una cosa del gobierno, es una cosa de toda la sociedad, es de lo social. Con que la gente se destrampe el día de mañana, y entonces, eso es una cosa, ¿no? Estos grupos empresariales que están, digamos, como en contra, los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, que se ganaron su derrota en la elección pasada, bien ganada tienen esa pérdida, que también están echándole algo al molino, y entonces, en lugar de tener una sociedad más o menos unida, la tenemos totalmente polarizada. Y un tercer elemento más para que entre Isela a darnos su punto de vista, las empresas de las industrias chatarra, que fue un artículo que vi por mi amiga Isela que subió a su red social, cómo le están pegando durísimo desde antes a toda la parte de salud, porque había una corrupción enorme, pues con todo lo que producen frituras, todo este alimento que no deja nada, bebidas azucaradas, y estaban en un contubernio con la Secretaría de Salud en sexenios pasados, que ahora pues se les acabó eso. Entonces también hay una campaña de exsecretarios y de expolíticos en contra de esto. Entonces vean el panorama que tenemos. Tremendo, ¿no? Isela, pues el foro es tuyo, si nos puedes dar tu punto de vista. Pues ya no sé muy bien qué fue lo que comentaron previamente, pero bueno, sí, estamos no nada más enfrentando la situación de una pandemia que ya de por sí es bastante complejo y que además todos estamos ahí, ¿no? O sea, no hay como algo que sea como fuera de, ¿no? O sea, todos estamos ahí, a todos nos está afectando de una u otra manera y que bueno, esto viene como a insertarse en una situación, sí, de polarización, pero que no es digamos, del 1 de julio de 2018 para acá, ¿no? Sino mucho anterior, de muchos años atrás. Y que, bueno, cualquier situación que sea aprovechable, ¿no? Por la oposición, que no ha logrado articularse del todo, pues será aprovechada, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora justamente, ¿no? Y que bueno, es desde diferentes frentes, o sea, los partidos políticos realmente no tienen mucha fuerza, pero sí tienen fuerza los grupos empresariales, por ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación que pues habían tenido como que el control pues de la información, del discurso, o sea, qué se dice, qué no se dice, y que bueno, desde que empezó este nuevo gobierno, pues ha
monopolizado, ¿no? La información, y bueno, eso los tiene completamente descolocados a todos, ¿no? Y bueno, sí, estos ataques al subsecretario de Salud, que se ha ganado además, pues la confianza y la credibilidad con la manera en cómo están manejando la situación de la pandemia, pero además porque es un excelente comunicador, ¿no? Es verdaderamente extraordinario, ¿no? Y bueno, atacarlo a él, pues es atacar directa o indirectamente al gobierno federal. Pero sí, digamos que lo que venía haciendo la Secretaría de Salud era justamente atendiendo esta cuestión de los alimentos chatarra y cómo pues tenemos una población muy enferma, ¿no? Si bien es una población joven, pero sí muy enferma, o sea, el primer lugar en obesidad, el primer lugar en diabetes, y eso es justamente lo que está ahorita haciendo que mucha gente se muera, ¿no? O sea, los que enferman, pues son los que están enfermos previamente y eso hace que su situación se complique y mueran, ¿no? Y entonces, bueno, se detiene la cuestión del etiquetado, si recuerdan, ¿no? Que ese había sido como un logro, que se hiciera un etiquetado así frontal y más claro, ¿no? Porque pues era como muy complejo, ¿no? De entender y y lo paran, ¿no? Lo paran pues los dueños de todos estos productos, ¿no? Comida chatarra, y bueno, quien estaba pues en esa lucha era justamente el subsecretario de Salud. Entonces, bueno, primero lo que yo compartía una noticia, ¿no? Así como primero gordos, diabéticos o muertos, ¿no? Que dejar el negocio, ¿no? Y bueno, eso es lo que sigue. Yo supongo que pasando esto, no sabemos bien cuándo, pero una vez que pase toda esta emergencia, pues lo que sigue es eso, ¿no? Como tratar de mejorar de alguna manera las condiciones de salud de la población, porque pues llevan años, ¿no? Años en que se ha ido sustituyendo pues los alimentos que pues tienen un valor nutricional mucho más alto que esto, que bueno, claro, se consigue muy fácilmente en cualquier parte, no es tan caro y es como muy fácil, ¿no? Abrir una bolsita que preparar un alimento que sea como que tenga un valor nutricional realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando, pero sí estamos en medio de una lucha que es muy peligrosa, ¿no? Porque justamente desacreditar y lo que se busca es como minar la confianza, ¿no? Que la gente crea que se está manejando muy mal, que nos están engañando, que están ocultando cifras y que están manejando eso, justamente las cifras como para maquillar la situación real y bueno, de tal manera que pues si la gente de por sí es difícil, ¿no? Que siga las recomendaciones, pues sin confianza, ¿no? En las autoridades, pues menos, ¿no? Y el peligro es esto, ¿no? Que se dispare, ¿no? Lo que hasta ahora ha sido más o menos controlado. O sea, no nos está yendo tan mal. O sea, si consideramos, ¿no? Además, economías mucho más fuertes, ¿no? Como lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que está pasando ahora en Gran Bretaña, lo que está pasando en Estados Unidos es tremendo. Casi la tercera parte de los contagios y de los muertos, ¿no? Y que, bueno, todavía ni siquiera empieza como el descenso. Entonces, bueno, además, considerando el tamaño de la población mexicana, pues bueno, pues no es que esté bien tener ese número de muertes, pero finalmente, pues no es tan elevado considerando esto, ¿no? Lo enfermos que estamos y la cantidad de mexicanos que somos, ¿no? Sí, Isela, gracias. Voy contigo, Brenda, retomando un poquito esto de Isela.
definitivamente hay personas, hay grupos que están tratando de desestabilizar lo que se ha estado logrando con mucho, mucho trabajo. Tú como socióloga, ¿cómo puedes explicar este fenómeno? O sea, ¿quién es la mano que mece la cuna en este sentido? ¿Por qué se busca desestabilizar? Porque si se desestabiliza, va a haber más muertos. ¿A quién le importa y le vale cacahuate que haya más muertos con tal de meter inestabilidad? ¿Cómo lo ve la sociología? Bueno, pues partiendo primero desde la idea de que políticamente, pues no tenemos como establecido realmente dentro del espectro una división en los partidos, ¿no? O sea, ya los partidos agarran, ¿no? O sea, no tenemos una fuerza, ¿no? La izquierda no es izquierda, la derecha cuando le conviene es derecha, cuando no es proabortista y cuando, o sea, ya no sabes efectivamente qué situaciones están manejando, ¿no? Entonces, de entrada, pues, ¿qué pasa? Que no hay una estructura partidaria realmente, ¿no? Yo creo que hay todo un problema dentro de la estructura política de México, los partidos políticos, porque si bien los estatutos siguen y los principios de los partidos siguen, pues quienes son los militantes y quienes son los dirigentes, pues no han hecho... no han sabido actuar en función de esos propios principios. Y entonces lo que ha pasado es que pues quien lo siguen han dejado de confiar y han dejado de creer exactamente en que los partidos representan algo como tal, ¿no? Partidariamente no está pasando. Y lo vemos ahora, pues justamente, ¿no? Siempre se ha hablado ahora de que sí, la cuarta transformación es lo que esperábamos y que la gente que estuvo detrás y que votó y que ha estado está pues contenta con ello o no. Hay gente que le dice, bueno, pues en 1 año, en 2 años no vamos a tener los resultados y menos los vamos a tener si detrás de lo que se está haciendo de las acciones, en lugar de esperar ver los resultados, pues estamos viendo constantemente una situación de ataque, ¿no? Una situación de vamos en contra de desarticular todas las situaciones que se plantean y que no está permitiendo ver pues los resultados que el trabajo nos posibilitaría, ¿no? Todo se pone en duda porque pareciera que es lo que permea, ¿no? La duda ante todo y entonces pues desestabiliza. Es como las preguntas de los reporteros, ¿no? O sea, no importaba cómo vamos, sino cuántos muertos tenemos. No sé para qué, o sea, yo no entiendo en realidad cuál es la idea de decirnos que tienen, cuántos son los, para que nos vayamos preparando, o sea, como para qué te vas preparando en la cantidad de muertos, pues hay que prepararse de manera contraria, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no llegar a esa cantidad? Pero queremos los muertos, queremos eso que vende, eso que enoja y que también pues genera temor, ¿no? Este era uno de los temas que yo tenía en mi esquema, la situación del miedo, ¿no? Entonces, que el control, ¿no? Finalmente también se logra a través del miedo y entonces que tú no confíes en tus autoridades, que tú no confíes en quien está dirigiendo la situación, pues va a generar una situación de estrés, pero también de temor, que es más fácil controlar a ciertas masas a través justamente del temor, ¿no? Y entonces, pues ahí la cantidad de noticias falsas o de situaciones, digamos que no del todo verdaderas, porque a lo mejor hay una parte que sí es cierta, pero no del modo en la que nos la cuentan, pero la gente la toma, ¿no? La gente la bandera y entonces a través del miedo también logramos controlar y también logramos por ahí llevar situaciones pues a nuestra conveniencia, ¿no? Definitivamente. Y es fácil en una sociedad, volviendo a la situación de la colectividad, pues por ahí recordando a Durkheim, que bueno, pues no tenemos una colectividad, pues sí, una comunidad orgánica, ¿no? Que estaba basada en la situación de pues, la división del trabajo y de las clases en conjunción y tampoco tenemos una fuerza o tampoco hay hoy en día como una fuerza tan grande como lo fue en su momento a lo mejor la religión que lograba, ¿no? Llevar ciertos rumbos o establecer ciertos lazos colectivos y que lograba establecer pues, un camino, un rumbo a seguir, ¿no? Hoy yo creo, pues, me parece que pues cada vez hay más fragmentación en ese sentido y entonces sí el manejo del miedo es un espacio que se está queriendo retomar pues, para controlar la fuerza y tener, ¿no? Ahí a bastantes seguidores que digo, noticias te encuentras de todas y tú dices, ¿de dónde viene esto? Que si del cielo ya se escucharon ruidos extraños y que ahora son
los ovnis, los que van a bajar y ahora, ¿no? Y la gente se mete y ve la noticia y lo cree y lo asegura, ¿no? Y entonces el control pues va por ahí. Entonces, pues esto a los grupos que requieren cierto control, que quieren tomar cierto control, pues sí, yo creo que el temor y infundir el miedo, pues la gente les hace solito el trabajo, ¿no? Porque pues nada más riegas, como decía hace rato, Indalecio, el rumor y pues las cosas van a salir. Sí, sí, ahorita que dices esto, pero no nada más es de gente que no tenga cultura, hay gente que está preparada y que cae en estos rumores. Por ahí en un grupo de WhatsApp de cuyo nombre no quiero acordarme, algún académico mandaba mensajes al grupo de profesores de que va a haber toque de queda el próximo sábado, habla, y hubimos algunos que dijimos, oigan, no hagan esto, y son gente preparada, o sea, Sí. esto es lo más grueso. Indalecio, ¿cómo ves tú esto que estamos ahorita platicando? Porque veo que asientas mucho esto que está diciendo Brenda. Sí, claro, cuando preguntas quién es la cuna, pues el establishment, este establishment que fue tocado, no me gustaría decir que de muerte, pero no, nada más fue herido ligeramente, y que está buscando regresar por sus fueros, ¿no? Que quiere regresar a sus canonjías y a la que le tiene sin cuidado Pero a la el mala. bienestar de la población. Es fácil. Claro. O sea, ellos tengan sus beneficios, sus canonjías, y el problema es que hay mucha gente que está convencida de ello, ¿no? Y hace poco veía yo una caricatura que decía, o sea que los que son de izquierda son pobres e ignorantes, dime qué se siente ser de derecha y no ser rico, ¿no? Y que yo tengo muchos en mis amistades del Facebook que yo no sé a qué horas me van a mentar la madre o a bloquear porque son unos encontronazos brutales. Y que lo que más triste me pone a mí es el nivel de discusión, ¿no? Hace poco, precisamente hablando del tema de la pandemia, le refuté a una exalumna de licenciatura, le digo, oye, es que estos datos, pues si no te gusta lo que digo, bloquéame. Y dije, bueno, ese es el nivel al que estamos, ¿no? O sea, ya no hay ni siquiera un nivel de decir, bueno, aquí yo te argumento con esto, no te digo que estés de acuerdo, pero te argumento. No, si no te gusta, bloquéame. Ah, bueno, qué maravilla. Pero justamente coincido con lo que dicen Isela y Brenda. O sea, aquí hay todo este movimiento para desestabilizar, y dice un refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Y me recuerda mucho las condiciones, digo, obviamente guardando las distancias tanto históricas como sociales, me recuerda mucho lo que provocó la caída de la República de Weimar en Alemania y consecuentemente el ascenso del nazismo, ¿no? Y lo que pasó en Italia con el fascismo de Mussolini, o sea, son los intereses más retrógradas y que buscan mantener sus privilegios. Y lo triste es que de veras mucha gente que uno pensaría que por formación, por educación, dirían, oye, espérate, aquí hay algo raro, son los primeros en sumarse a este tipo de cosas, ¿no? Y la única explicación que yo encuentro es, lo sacaron de su zona de confort, en lugar de decir, bueno, ok, pensemos en esto, no, regresemos a lo que ya conocemos. Pero a la mala. Por supuesto que a la mala, ¿no? O sea, no va a ser por las buenas, sino va a ser con argumentaciones, ¿no? Haciendo todas las trampas. También escuchaba a un querido profesor que decía, la derecha nunca pierde, ¿no? Cuando gana es democracia, cuando pierde, fraude. O sea, y si no, dictatorial y no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, sí creo que aquí hay algo, me gustaría nada más terminar con algo. Decía Brenda, o Isela, perdón, me perdí ahí, que decía, no hay identidad de los partidos, ¿no? No tenemos un compromiso ideológico, no tenemos una formación ideológica. O sea, la gente votó en el 2018, en su gran mayoría estaban hartos del modelo que traíamos, pero no porque hubiera una identificación ideológica con el programa de gobierno. Era estos porque estamos hartos de los otros, ¿no? Y a la larga esto pega mucho. Porque en cuanto empiezan los cocolazos, en cuanto empiezan las dificultades, pues a todo el mundo, ay, nos prometieron jauja. No. Cualquiera que sabía cómo estaban las cosas sabía que esto no iba a ser jauja. Pero ya todo el mundo está desencantado y no es que a ver, por Dios, el mínimo son 30 años de destrucción, no los quieras corregir en año y medio, o sea, cálmate. Pero así nos las estamos gastando en nuestro país, ¿no? Pues así las cosas, ¿no? 36 años de neoliberalismo que
devastaron al país. Isela, por favor, si nos comentas. Sobre esto mismo. Sí, que quieras también. Uh-huh. Sí, sí, digamos que es como el control de la información, ¿no? O sea, quién puede, lo que ahora llaman, ¿no? La narrativa, quién tiene la narrativa, ¿no? De la situación y qué es lo que se promueve. Pero esto de las noticias falsas es algo tremendo, ¿no? Además es algo mundial, o sea, no es exclusivo de México. La OMS le ha llamado infodemia, ¿no? Como, digamos que tiene que ver con esto de difundir una noticia falsa, no importa que ahora sea como muy fácil desmentirla, ¿no? O sea, de inmediato googleas, ¿no? La información y rápidamente te enteras de que no es así como lo están difundiendo, ¿no? Ni siquiera la imagen, ¿no? O sea, pero, pero es como dar un primer golpe, ¿no? O sea, ya si eso se difunde, eso se viraliza en algunos casos y pues ya le llegó a mucha gente. Pero sí es increíble, ¿no? El nivel de pues no podemos decir que de ingenuidad, pero sí de una necesidad de creer ciertas cosas, ¿no? De algunas personas donde, pues sí, el nivel académico, la formación académica no tiene nada que ver, ¿no? Porque pues más bien es como creer lo que quieres creer y escuchar lo que quieres escuchar de acuerdo a una cuestión, pues sí, ideológica, ¿no? Y es una cuestión también como de clase, ¿no? O sea, como quiénes están con y quiénes están en contra de, ¿no? Y ya, pues como decía Brenda, ¿no? O sea, se han borrado, ¿no? Como las fronteras, eso ya no está como muy bien definido, pero sí lo que creo que está ahí en el fondo es esto, como una cuestión de clase, ¿no? Además es insoportable, ¿no? Que alguien como, pues sí, López Obrador, que no proviene, ¿no? De esa clase, ¿no? Política, ¿no? Que se ha formado en universidades extranjeras y que además viene de abajo, ¿no? De la lucha social, pues esté ocupando los lugares que fueron ocupados tradicionalmente por, pues por quienes gobernaron este país hasta muy recientemente, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues ese es el marco, ¿no? Como decíamos, el marco de esta emergencia. Y bueno, pues el impacto social que esto está teniendo es tremendo, ¿no? O sea, es impresionante ver cómo prácticamente la mitad de la población mundial está metida en su casa, ¿no? O sea, sin salir y además atemorizada y además el impacto económico que esto está teniendo, o sea, no es cuando pase, o sea, esto ya está ocurriendo, ¿no? Millones de desempleados y hay más desempleados en este momento y el número de pobres que también ha aumentado y seguirá aumentando que los contagiados y que los muertos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pero sí es como una pandemia que hemos podido seguir en tiempo real, ¿no? A través de las redes sociales y que de alguna manera, bueno, pues quienes pueden quedarse en casa y que no pierden el trabajo, ¿no? Y que pueden trabajar desde casa o que pueden estudiar desde casa, pues miran la situación de una manera muy diferente a quienes, pues definitivamente no pueden quedarse en casa sin trabajar, ¿no? Porque si no, no sobreviven. Y bueno, ahí hay como muchas visiones y de pronto pues mucha falta de solidaridad, que bueno, son como diferentes fuerzas, ¿no? Que se movilizan, pero sí, donde el miedo está presente, o sea, se ha hablado de esto de la nueva normalidad, que es un término bien extraño, ¿no? Entonces, ¿a qué normalidad vamos a regresar
que además la supuesta normalidad era una mera ilusión, ¿no? O sea, también Estábamos bien no mal. era... ¿Cómo? Estábamos ya bien mal antes. Sí, por eso, exactamente, así como que a eso que teníamos, pues regresar está terrible, pero le vamos a sumar ahora una serie de restricciones y de medidas de higiene donde lo que prevalece es el miedo al otro, ¿no? O sea, a la cercanía, al contacto y donde tenemos que estar lejos, ¿no? De los otros, donde lo que se controla son los cuerpos, ¿no? Y también que uno mismo se autocontrola y se autorregula, ¿no? En este confinamiento. Y entonces vamos a regresar a eso y si bien pues estamos ya cansados, ¿no? De estar en casa y no poder hacer una serie de cosas que antes hacíamos, pensar en que vamos a salir y que vamos a volver a transitar, ¿no? Por el espacio público o incluso utilizar el transporte público, ¿no? Quienes lo hacen más comúnmente, pues también están como muy atemorizados, ¿no? Así como que no, mejor esperemos a que todo esto pase, que no va a pasar. O sea, no es que se va a acabar no se va a acabar el virus, vamos a tener que aprender a convivir con él, como convivimos y hemos convivido, pues, toda la historia, ¿no? Pero finalmente, pues están ahí como estas medidas, ¿no? La regulación de las actividades sociales, laborales, escolares, el famoso semáforo, y bueno, todo eso, y aún así la gente no se siente ni confiada ni segura, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay mucho miedo, es más fuerte, ¿no? El impacto del miedo que del virus mismo, ¿no? Pero bueno, de que vamos a tener que salir, vamos a tener que salir con miedo y con precaución, pero a eso que suena como, pues, terrible, ¿no? Una nueva normalidad que no va a perder lo que tenía antes, pero que ahora va a tener otras cosas que van a ser como la vida, pues, bastante más complicada, ¿no? Híjole, estás poniendo el dedo en la llaga, mi estimada Isela, pero perfecto. Brenda, para ya empezar a ir cerrando en este programa, todavía nos podemos quedar unos minutos más, por supuesto. Pero bueno, con todo esto que reflexiona Isela, este control de los cuerpos, el miedo del que tú hablabas, Brenda, eh, regresaremos a una nueva normalidad, si le podemos llamar así, pero está basada en el miedo al otro, en el miedo al contacto. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias sociales de todo esto que estamos viviendo, Brenda? Sí, bueno, pues es toda una contradicción, ¿no? Yo desde que vi anunciado esto de la nueva normalidad, yo decía, bueno, ¿cómo? O sea, no lo entiendo, pero ¿me explican otra vez? Pero de entrada, pues sí, ¿no? Yo preguntaría, bueno, ¿qué es lo normal para estas personas además, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? Porque tan solo viendo cómo se comporta la sociedad mexicana, yo decía, si hablamos de normal es que a partir del día que anuncien que regresamos, que estamos en verde, todo el mundo va a quererse de vacaciones y abarrotar lugares de convivencia y demás, y lo manejamos como que volvemos a nuestra normalidad, ¿no? Y eso es un riesgo, o sea, si tan solo recordamos el puente del 21 de marzo todavía, o vemos, quienes seguimos alguna información, vemos pues cómo reaccionó ahora España, que aperturaron ciertas actividades y demás, y que pues no les están resultando, ¿no? O sea, que sí, yo sé que la actividad económica mueve, ¿no? La situación económica mueve y es el trasfondo de muchas situaciones y que se tiene que reactivar, pues es o sea, que es la impronta que está ahí, pero tendríamos que pensar en los riesgos que corre la sociedad, ¿no? Y entonces, hablar así como que es normal, pues implica un riesgo muy grande porque pues se puede perder el control de manera muy fácil, este control que no estamos o que está en una línea muy delgada de perderse, ¿no? Eso es por un lado. Habrá quienes definitivamente, pues al otro día piensen que ya todo se solucionó, que estamos limpios y que salgan y bueno, pues ahí incurren una serie de cosas. También quiero pensar, me gustaría pensar que hay otras personas que pues tomaron, ¿no? Parte de este tiempo en casa como para reflexionar realmente, ¿no?
que lo hablaba también Indalecio hace un momento. Bueno, pues si bien no todas las, si bien esta situación no sacó lo peor de todas las personas y en algunos casos sacó lo mejor de algunas, pues que esas mismas algunas hayan tomado el tiempo para reflexionar. Yo pensaba en este tiempo en la situación de ver la vida líquida que estábamos acostumbrados a vivir frente a la posibilidad de tener el tiempo que hoy tenemos, porque estando en casa, pues, bueno, hay muchas personas que te dicen, y lo vivo, ¿no? Híjole, qué lento se pasa el tiempo, apenas ha pasado una hora, ¿no? Porque no tengo alguna otra actividad y estoy buscando qué hacer. Yo fui de las que limpió la casa, pintó la casa, el ejercicio, porque entonces ahora tienes un recurso que dejaste de tener, no por una decisión tuya, muchas veces por una situación, pues ya del trabajo, ¿no? Que se te ha estado presentando y que tú vas asumiendo muchas actividades y tu tiempo se va reduciendo. Y hoy en día tuviste la posibilidad de volver a tener el control de tu tiempo, ¿no? Decidir la hora en la que te levantas, bueno, en el mejor de los casos, porque hay gente que, bueno, pues ha tenido que seguir trabajando, ha tenido que seguir saliendo a trabajar, pero hay quien pudo trabajar desde casa, ¿no? Y también esta situación de la productividad desde el home office, pues habría que ver, ¿no? Los beneficios, los pros y los contras que se están teniendo. Pero a lo mejor tuviste la oportunidad de decidir cuánto dormir, cosa que en tu vida normal, pues ya las actividades te habían reducido el tiempo de dormir, y de establecer algunas actividades para el cuidado del yo, las personas que así lo pudieron hacer, ¿no? Si a lo mejor el ejercicio, si a lo mejor la lectura, si a lo mejor, no sé, establecer las relaciones, ¿no? Porque quizás ahora tuviste el tiempo también de poder contactar con alguien más o de realmente verle la utilidad a las videollamadas y decir, bueno, no te veo, pero no te veo en persona, no te tengo cerca, pero bueno, hoy sí te puedo ver y no nada más te escribo el mensaje de a ver cuándo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hoy tenías el tiempo para ponerte a platicar con ellos. Entonces, yo quisiera pensar en que pues, ¿qué no extrañaremos? Algunos no extrañaremos realmente este tiempo de cuarentena, no extrañaremos esa posibilidad de tener el control de tus propias actividades, por ejemplo, de este manejo de tu tiempo, de esta situación para mi beneficio. Si estábamos hablando hace un rato del individualismo, y a lo mejor el del egoísmo, pues bueno, verlo desde un punto de vista positivo también, ¿no? Es decir, del decidir qué quiero para mí, que sí lo tuve, y que a lo mejor yo pudiera decir, no quiero regresar a esa normalidad en la que el control del tiempo no lo tengo yo, en la que el control del tiempo me viene ya establecido por quién sabe quién, por mi trabajo, por mis hijos, por, ¿no?, la esfera social que me dice qué tengo que hacer y demás. Las primeras actividades en España fue abarrotar Zara, por ejemplo, ¿no?, las tiendas comerciales, ¿no?, las filas, y entonces... Esa es la libertad. ¿No? Pareciera, exactamente. Pero bueno, yo quisiera pensar que hay otro tipo de personas que pudieran reflexionar un poco más sobre esta situación, porque, y que no regresemos a esa normalidad que tenemos en la mente, de que lo que estábamos haciendo realmente estaba bien, porque pues bueno, finalmente es lo que nos trajo también a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso pues bueno, son preguntas que tengo, ¿no? Más que respuestas, yo tengo algunas preguntas. Sí, yo también tengo muchas preguntas, igual que ustedes. Esto que comenta Brenda Indalecio, de aprender cosas nuevas, quizás lo estamos haciendo nosotros, Isela, tú, Indalecio, Brenda, los que han estado aquí en el programa, pero ¿cuánta gente tiene la oportunidad de poder elaborar en su proceso mental lo bueno que puede ser esto cuando la violencia intrafamiliar está ahorita a todo lo que da y hay gente que no se aguanta a sí misma, que no soporta estar en un contacto consigo misma? ¿Cuáles serían las consecuencias sociales de esto, Indalecio? Uy, creo que las estamos viendo ahorita que mencionaban qué pasó en España. Bueno, pues el primer día que les dijeron pueden salir, bueno, fue un desastre. Yo bromeaba, tengo familiares en España, les decía, les garantizo otros 40 días de encierro después de su estupidez. O sea, y yo los estoy esperando, ¿eh? Y que la cola sea para meterse a una tienda de comprar ropa, dices, por el amor de Dios, o sea, no aprendimos nada. Es que esa es la impronta del individuo neoliberal. Sí. Y aquí también, por ejemplo,
un familiar mío me habla y me dice, ya mañana podemos salir. Dije, no, solo son unos cuantos municipios, nosotros no. Es que yo ya estoy harto, pero todavía no, ¿no? Entonces, como que la gente está queriendo regresar a una normalidad que yo me pregunto qué tan normal era, ¿no? Alguien decía, es que la normalidad nos llevó al desastre que estamos viviendo, tenemos que reinventarnos la normalidad. Pero como les dije hace rato, yo creo que esa no le gusta a nadie, esa en la que hay que responsabilizarnos, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar formas de relacionarnos, esa no le gusta a nadie, es como, estamos mal, pero así estamos bien, estamos a gusto, no le muevas, ¿no? Y yo creo que habría que cambiar. Yo no soy tan optimista en ese sentido. Yo creo que conforme vayamos haciendo el levantamiento, vayamos a ver un montón de desastres y los contagios van a volver a subir porque yo no veo que las personas, entre que no pueden y entre que no quieren, no están tomando las medidas pertinentes. Yo sí veo que aquí, creo que para mí el gran aprendizaje de esto sería empecemos a responsabilizarnos de nosotros. Es decir, sí es cierto, esto es muy contagioso, pero ¿qué estoy haciendo yo para no contagiarme yo y contagiar a los demás? Porque es muy fácil decir que los otros me cuiden. A ver, espérate, tú te lavaste las manos, tuviste el aseo, no estornudaste, no escupiste en la calle. O sea, aquí hay que empezar desde esas cosas sencillitas a ser el nuevo hombre que algunos pensadores pensaron alguna vez, ¿no? El Este civismo, es el la conducta momento. cívica. Sí, había que regresar a esta parte, ¿no? Pero la verdad es que yo en ese sentido sí soy muy pesimista, ¿eh? Muy pesimista. Bueno, yo te acompaño un poco en eso también. Yo me defino más bien como un pesimista en recuperación. Eh, sí, porque si te quedas con el puro pesimismo a la Schopenhauer, pues Ah, bueno. se pone fea la cosa, ¿no? Pero esto que tú dices de que la gente quiere regresar a la antigua normalidad, si es que la había, a mí me gustaría poner este concepto y por ponértelo a ti, Isela, ¿qué tanto estábamos más que en una normalidad, lo que hubiera sido, estábamos en un voluntarismo social en donde cada quien hacía, como dice mi madre, lo que se te daba tu recochina y regalada gana, así me decía ella, ¿no? O sea, en un voluntarismo de yo hago lo que se me dé la gana y lo que quiera, y esa es la fantasía que ahora la gente quisiera tener, regresar a ese voluntarismo que ya no debemos, de que se puede, pero que no se debe porque entonces va a empezar toda esta bronca que dice Indalecio de nuevamente tragedia social y muertos. ¿Qué opinas, Isela? Pues de hecho es algo que pasa, ¿no? O sea, eh, la gente que está en la calle, que está tratando como de, pues de alguna manera no perder tanto, ¿no? O sea, de pues mucha gente que trabaja en la calle y depende, ¿no? De lo que vende, ¿no? Y de la gente que transita por las calles, pues bueno, digamos que es una situación aparte, pero ha habido personas que no se lo han tomado ni se lo van a tomar en serio, yo creo que hasta que alguien muy cercano a ellos se muera, ¿no? Y entonces, bueno, ya puedan tal vez, ¿no? Cambiar de opinión, pero sí hay como gente que parece que no pasa por ella ninguna legalidad, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a quedar en mi casa? O ¿por qué voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta? ¿O por qué me van a imponer algo, ¿no? Además de algo que ni existe, que el gobierno nos está controlando y bueno, una serie de teorías de la conspiración que han surgido que han dado lugar a memes que han sido sensacionales, ¿no? Esto del líquido de las rodillas, que nunca entendí muy bien que para qué serviría robarlo y venderlo, ¿no? Pero bueno, digamos que esa gente pues no va a, es como si no hubiera pasado para ellos, ¿no? Y sin embargo, bueno, sí, prolongar estas medidas, ¿no? El confinamiento más tiempo es algo que difícilmente se puede sostener, aunque sería como lo más sensato, ¿no? Que se prolongara todavía más tiempo, pero mientras más le pides a la gente,
pues ya el nivel de cansancio, ¿no? De estrés, de aburrimiento, de una serie de cosas ya amenaza con romper esto, ¿no? De por sí, bueno, pues sí ha sido como la disminución de la movilidad, pues sí ha sido notorio, porque además no hay incentivos para salir a la calle, todo está cerrado, ¿no? Entonces no puedes hacer gran cosa, pero sí esta idea, ¿no? De que se acaba, pasa la emergencia y ya vamos a poder recuperar todo lo que teníamos y lo que hacíamos, que bueno, sí, quienes han podido como darse la oportunidad de reflexionar algo, ¿no? Y pensar como qué viene de aquí en adelante, pues qué bueno, ¿no? Pero muchos que se la han pasado muy mal, no nada más por estar solos, sino por estar acompañados, ¿no? En una situación de pareja o familiar que pues ya seguramente estaba mal desde antes, ¿no? Y esto nada más ha venido como a complicarlo más. Pero además también esto que pasó en España, ¿no? Que comentaba Brenda, ¿no? O sea, ir a hacer una cola enorme para comprar en una tienda, que además, pues eso no se detuvo, ¿no? Se puede seguir haciendo compras en línea, ¿no? Y no Claro. un problema, pero supongo que pues es la cuestión de ir a la tienda, al espacio físico, escogerla, tocarla, ¿no? Probártela y comprarla, ¿no? Que es muy diferente a elegirla a través de una pantalla, ¿no? Pero bueno, también por ahí algo leí de algo que llamaban gaslighting, algo así como esto de hacernos creer que regresamos o sea, como si nada hubiera pasado, y entonces como recuperar esa idea de consumo, ¿no? De productos que aparentemente hemos perdido de momento, y entonces como recuperar esa parte, ¿no? O sea, a consumir de todo lo que, como decía Brenda, ¿no? Sí que hay ventajas, ¿no? O sea, esto de tener el control sobre el propio tiempo o sobre el propio espacio, ¿no? Lo que pudimos haber ahorrado, ¿no? Si no tenemos que transportarnos o incluso, ¿no? La ropa que usamos, porque pues si estamos en la casa podemos estar mucho más cómodos, ¿no? Y entonces parece que necesitamos menos cosas. Ujú. Y bueno, pues eso pues es una de las ventajas, ¿no? Y tal vez sí como que cada quien ha podido o vivir en su propio infierno o sacarle todo el brillo a esto, ¿no? Pero sí depende mucho de la situación subjetiva, ¿no? Y de los procesos personales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo también soy pesimista, o sea, debo decirlo, sí, o sea, no creo que vayamos a salir así renovados, ¿no? Y que Ajá. seamos unas personas muy diferentes o una sociedad muy diferente y que todo va a ser muy bonito, Chalalalala. ¿no? Después de esta experiencia tan terrible, pero, pero que además, pues si bien aprendimos, ¿no? Con la con el H1N1, ¿no? Medidas de higiene que pudimos implementar ahora como con mayor facilidad porque se quedaron ahí como un aprendizaje cultural. ¿Qué, qué va a quedar de esto? Pues no sé muy bien, pero, pero finalmente algún día pues no sé si se nos olvide, pero sí como tomaremos la suficiente confianza de nuevo como para volver a lo que teníamos antes sin que pues lo que hemos aprendido o esperemos que hayamos aprendido pues se quede, ¿no? O sea, no tengo como mucha esperanza en eso, pero bueno, sí que pues se ha avanzado, ¿no? Como en medidas de control, ¿no? O sea, nos han dicho quédate en tu casa y nos quedamos en casa, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado en países asiáticos es algo que parecía como de ciencia ficción, ¿no? Pero que es una realidad, ¿no? El control del individuo, ¿no? No nada más en el espacio público, sino en el espacio privado, En todos a lados. través
de los medios electrónicos, ¿no? Y de los aparatos de geolocalización y todo eso, que es increíble, ¿no? O sea, lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? En el metro de Tokio, ¿no? Alguien que pudiera tener como una temperatura elevada, al salir del metro, todas las personas que iban con esta persona en el vagón reciben un mensaje en su celular, ¿no? Para avisarles, ¿no? Que por ahí pudo haber alguien que estaba contagiado, ¿no? Y bueno, desde ahí como pues tener como un control, ¿no? Del movimiento de las personas, que pues es como el sueño de todo este sistema totalitario, ¿no? Y que realmente pues todos estamos cooperando de alguna u otra manera en este control. Entonces, bueno, eso yo creo que se perfecciona. Pero bueno, no sabemos, es como hacer futurismo, pero finalmente, pues bueno, que pase, pues ya lo podremos contar, pero como mucho tiempo después, ¿no? Así como también hacer una evaluación qué tan bien o qué tan mal lo hizo cada país. Y bueno, pero finalmente también hay como, con esto que comentábamos acerca de la información, o sea, como hay mucha información que sale de aquí y que se publica en los medios extranjeros y que de alguna manera tratan como de cuestionar, ¿no? La actuación de las autoridades de salud desde una visión de que pues México es un país atrasado y los mexicanos somos un país casi de salvajes, ¿no? Y no es posible que tengamos estos números, ¿no? Y que además, pues, sí, exactamente, o sea, que como países con economías mucho más desarrolladas que la nuestra, pues les está yendo tan mal, ¿no? Entonces, pero bueno, también es algo que con el tiempo iremos pudiendo evaluar. Solo el tiempo lo dirá, Isela. Sí. Vamos a nuestra ronda ya final de conclusiones, se nos extendió un poco el tiempo. Quiero nada más compartir un comentario del Facebook Live de terapeuta Norma Ramos, que nos dice, muy buenas reflexiones, entender que de nuestras conductas depende el bienestar. Gracias a todos. Creo que esto que dice Norma Ramos es muy importante. De nuestras conductas depende el bienestar de todos. Brenda, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son tus conclusiones para cerrar? Pues yo tengo como muchas preguntas, como te decía hace un rato, y bueno, habría que todavía hacer un análisis en cuanto a las situaciones que se están presentando. Decíamos cómo se confrontaban las personalidades dentro de una misma casa, ¿no? La situación del espacio, tú sabes que México tiene una característica en cuanto a viviendas, son espacios muy pequeños, obviamente, y que la cantidad de personas que lo habitan, pues ahorita se vieron complicadas, ¿no? Cuando salen a trabajar no hay nadie, solo llegan a dormir, pero hoy día, pues las situaciones se presentaron de manera diferente. Entonces, viene la otra parte, ya lo abordaste por ahí en un programa, que tiene que ver con todos los problemas de personalidad, de estrés y situaciones que se presentaron, ¿no? De violencia incluso dentro de los hogares. Pues esta situación se va a mantener y bueno, también los resultados o las situaciones pues se van a ver hasta que en cuanto se termine, ¿no? Toda esta situación que no sabemos exactamente cuándo, porque por ahí leía hoy, ¿no? En 2 semanas, quiero la información que me van a dar en 2 semanas para ver si dentro de 2 semanas ya puedo salir o es dentro de otras 2 semanas, ¿no? Y así estamos, ¿no? Con la esperanza de qué es lo que nos van a estar diciendo. Y la otra situación tiene que ver con las preguntas que me hago en cuanto a las expresiones, ¿no? Las expresiones que pudiéramos tener con los otros, las expresiones de cercanía, de platicar y demás, toda esta situación que se permitió o que se posibilitó al estar en conjunto y cómo se están posibilitando estas diferentes expresiones afectivas que también de alguna manera pues se han ido perdiendo y se han ido transformando porque a través del uso de las redes y del uso de las pantallas hoy valoro mucho más un like que un te amo, ¿no? Que una presencia y qué tal. Sin embargo, bueno, pues hoy la situación nos puso de frente nuevamente a las personas, ¿no?
y entonces tenemos la posibilidad de retomar algunas cuestiones que hemos dejado de lado, ¿no? Sobre todo la situación de los jóvenes que manejan mucho esto, ¿no? Sí me comentaste, sí me diste like, sí me diste esto, sí el otro, pero bueno, ¿qué pasa cuando tienes a las personas, cuando tienes la posibilidad de hablarles por teléfono, cuando tienes la posibilidad de tenerlas ahí cerca, de dar una caricia, de abrazar? Sobre todo ahora también, como decía Isela, pues derivado de la situación de que, híjole, pues como que sí quiero, pero al mismo tiempo saludo, ¿no? Con mi mano en el pecho, o con el codo, o simplemente pues con el hola, ¿no? ¿Qué situaciones? Yo sé que a lo mejor para nosotros, ¿no? Para las personas de cierta edad, pues esa situación de expresión afectiva es importante, ¿no? Pero pues que quizás también ha habido estas transformaciones, este cambio, pues también es una realidad, ¿no? Y cómo se va a estar viviendo, pues es la situación. Ok, Brenda, pues muchas gracias. Indalecio, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son tus conclusiones y mensaje final? ¿Hacia dónde vamos? Híjole, me gustaría creer que vamos hacia algún lado con sentido, pero creo que vamos directito al precipicio. Te decía hace un rato, soy pesimista, quiero creer que saldremos fortalecidos, que saldremos con fortalezas, pero creo que como sociedad estamos cada vez más polarizados, más enojados, y eso no augura nada bueno. Quisiera creer que podemos recuperar, que podemos aprender de esto. Sin embargo, les repito, yo sí soy bastante pesimista al respecto, pero bueno, siempre hay, y recordando un poco eh, el mito griego de Pandora, la esperanza fue lo que quedó en la caja al final, ¿no? Y quiero quedarme con esa esperanza de que sí habrá algo bueno, sí van a venir las calamidades, pero hay la esperanza de que en algún momento, no sé cómo, porque sí, la verdad es que no lo sé, algo rescatemos de todo esto, ¿no? Sí me desespero y me enojo en el sentido de que las personas siguen en la inmediatez, siguen en el ya nos salimos, ya volvemos a lo mismo, porque entiendo que hay la necesidad del contacto. Me queda claro que todos necesitamos el contacto, pero hay que aprender a un nuevo contacto. Creo que hemos aprendido a vivir con muchas cosas y sigo creyendo que tendremos la esperanza de aprender a vivir con esta. Pero desde ahí, aprender a vivir con ella, no es ya se acabó, esto apenas empieza. Indalecio, muchas gracias. Sí, toda la razón, esto apenas empieza y hay que aprender a vivir con esto. Isela, ¿hacia dónde vamos? Tus conclusiones y mensaje final, por favor. No sé, hacia dónde vamos, no sé, pero bueno, sí pues, es más el deseo, ¿no? Que pues realmente creerlo, ¿no? Que esto nos va a dejar, ¿no? Como muchas enseñanzas y que más vale que las incorporemos, ¿no? A lo que vamos a tener que vivir, ¿no? Una vez que podamos salir de casa y más o menos retomar, ¿no? Como una cierta normalidad, ¿no? Pero que, pues bueno, vamos a transitar, ¿no? Por situaciones como esta, al parecer no será, bueno, no ha sido la primera y no será la última, ¿no? Y cuántas nos tocará vivir todavía, ¿no? El tiempo que estemos todavía en este planeta, ¿no? Cada quien, pues no lo sabemos, pero parece que es algo que se vislumbra, ¿no? Hacia el futuro, pero que vamos a tener que aprender a vivir también con este virus y que posiblemente más adelante habrá otros, ¿no? Pero bueno, a mí sí lo que me pues impacta, ¿no? O lo que me parece que es como lo más impactante es esto que comentaba hace un rato, ¿no? O sea, como un virus que produce pues como una gripa, que claro que se puede complicar y que te puede matar, pero que además es a un porcentaje de alrededor del 6%, ¿no? De las personas que pueden llegar a morir, ¿no? Y que además se previene con medidas muy simples de higiene, como lavarse las manos y como, pues bueno, mantenerse alejado de otros,
pero que lo que me parece que ha marcado, ¿no? Particularmente esta pandemia es eso, ¿no? El miedo al otro, el alejamiento, ¿no? Del contacto con el otro, no nada más bueno, físicamente, pero que pues por ahí pudiera haber también como acercado ciertos lazos, ¿no? Como decía Brenda, ¿no? O sea, a lo mejor antes sí me conformaba con mandar un mensajito o un mensaje de texto y ahora pues tal vez busco, ¿no? La videollamada y de alguna manera estar en contacto, ¿no? Y también ha sido como hasta cierto punto más sencillo de sobrellevar, sabiendo que muchos estamos, o que todos estamos así como que en la misma situación, estamos como tratando de lidiar con nuestros propios medios, cada quien, ¿no? Desde donde está con esta situación, pero que es algo que se puede compartir, ¿no? Con nosotros, ¿no? Que nos está pasando a todos, de diferentes maneras, pero que nos está pasando a todos. Y que bueno, como de pronto, ¿no? Ha sido también como algo que ha sacudido, ¿no? Al sistema neoliberal, que ha dejado al descubierto, ¿no? Como el descuido, ¿no? No nada más casual, sino deliberado, ¿no? De los sistemas públicos de salud, ¿no? Que ha sido lo que justamente ha causado tantas muertes, ¿no? En países que han pues dinamitado, ¿no? Sus sistemas públicos de salud y cómo de pronto empiezas a escuchar, ¿no? Como una vuelta, ¿no? A medidas que apuntan a una preocupación por las mayorías, ¿no? Y no nada más por aquellos que pudieran pagar servicios y como también medidas que apuntan justamente a, pues de alguna manera paliar, ¿no? Las inequidades, ¿no? Y las desigualdades que existen en la mayoría de las sociedades, pero en la nuestra, que es algo verdaderamente enorme, ¿no? Y que bueno, pues veremos, ¿no? Veremos cómo vamos transitando, ¿no? Hacia esa nueva realidad y cómo esperemos que queden cosas, ¿no? Que nos sirvan y como experiencia y que además las tengamos como conquistas culturales, ¿no? Como para estar más preparados para cuando tengamos una situación, espero que no tan terrible como esta, pero que a lo mejor sí nos vuelve a tocar vivir, ¿no? Gisela, híjole, qué reflexión, distinta como para más programas. Hay que hablar de la pandemia desde lo cultural, desde lo ético, desde las cuestiones de valores, desde lo político. Ya iremos enterando a nuestro público. Pues no me queda nada más y menos que agradecerles a Brenda Franco, a Indalecio Fernández Santoveña, a Gisela Segovia Magaña, grandes amigos, que déjenme decirles que ya les tengo en un gran aprecio a los tres, decirles que los estimo mucho y muchas gracias también por estar en estos programas. Yo creo que me estoy curando en salud también haciendo estos programas. El Iván del Búho había aflojado mucho su ritmo el año pasado y ahorita pues creo que he hecho más programas que el año pasado. Entonces pues agradecerles y si este programa le sirve también a la gente, pues adelante. Gracias a todos los que se conectaron, que nos siguieron en Facebook Live y ahora también se integró Periscope por medio de Twitter. Y en YouTube también vamos a mandar la liga porque este programa también saldrá en YouTube. Pues muchísimas gracias a los tres por su presencia y pues ya nos despedimos. Cuídense mucho y pues nos vemos la próxima. Gracias por escucharnos en el Diván del Búho. Nos esperamos en la próxima emisión con Enrique Rendón e invitados.